Bienvenidos al curso virtual Introducción a la Ecoeficiencia de Instituciones Públicas. Quien les habla es el ingeniero Ricardo Estrada. Hoy vamos a hablar sobre fundamentos de la ecoeficiencia aplicada en el sector público. En este módulo vamos a hablar sobre el impacto, propuestas y herramientas, normatividad y ecoeficiencia y qué prácticas podemos implementar. Con respecto al impacto, vamos a hablar sobre límites planetarios, que es un marco para la sostenibilidad ambiental y global. Los límites planetarios son un concepto desarrollado para definir un espacio seguro en el que la humanidad puede desarrollarse sin comprometer la estabilidad del planeta. El marco fue propuesto en el 2009 por Johan Rockström y actualizado en el 2015 y 2023. Busca evitar que crucemos umbrales ecológicos que nos podrían llevar a cambios abruptos e irreversibles. Son 9 límites planetarios, por si acaso ha sido al azar, no es que sea en ese orden específico. Hablamos de cambio climático, afectado por las emisiones de gases de efecto invernadero, integridad de la biosfera, referente a la extinción de especies y la degradación de los ecosistemas, flujos bioquímicos relacionados con el uso de fertilizantes en la agricultura, en general el nitrógeno y el fósforo, cambios en el uso de la tierra, incluye la deforestación y otros cambios en la cobertura terrestre, de agua dulce, la cantidad de agua dulce disponible para consumo humano y otros usos, acidificación de los océanos, relacionado con la absorción de dióxido de carbono por los océanos, cargas aerosoles atmosféricas, acá estamos hablando de partículas en suspensión que pueden afectar el clima y también la salud humana, contaminación química y nuevas entidades, inclusión de sustancias químicas y organismos sintéticos al ambiente, generados por el ser humano, y el agotamiento ozono estratosférico, relacionados a la liberación de sustancias químicas que dañan la capa de ozono. Hay una evolución de este marco de límite planetario, acabo de decir hace un momento, la primera fue en el 2009, la segunda evaluación en el 2015 y la tercera evaluación en el 2023. En el 2009 y en el 2015 se analizaron 7 límites planetarios. De esos 7, en el 2009 sobrepasaron 3, en el 2015 sobrepasaron 4, pero ya en el 2023 se lograron hacer evaluaciones a los 9 límites planetarios, en las cuales 6 de ellos sobrepasan. Los que no sobrepasaron fueron el agotamiento del ozono estratosférico. Parece mentira, hablábamos del daño en la capa de ozono hace unos años atrás, que estaba en peligro, pero debemos haber hecho algo bien, porque incluso esto comenzó a retroceder y está dentro de los límites aceptables. Igual la carga de aerosoles atmosféricos sobre particulados también todavía no llegan al extremo. La acidificación de los océanos ya está llegando casi se está llegando al límite, hay que tener cuidado ahí, ¿no? Pero los demás sí han sobrepasado, ¿no? Sobre todo la integridad de la biosfera y la contaminación química sin nuevas entidades. Entonces ahí hay que tener bastante cuidado porque puede ser que lleguemos a un momento que esto se vuelva irreversible. Igual, 6 aspectos a contemplar que nos dice las perspectivas globales de Naciones Unidas del 2024. Nos dice hay que institucionalizar la gobernanza de los recursos y definir las vías de los usos mismos, orientar las finanzas hacia el uso sostenible de los recursos, hacer de comercio un motor para el uso sostenible de los recursos, todo vamos hacia el recurso y la optimización de los mismos, incorporar opciones de consumo sostenible, estamos hablando de compras públicas sostenibles, el mayor comprador es el Estado, pero quien le vende al Estado es la entidad privada, por lo tanto, si el Estado establece criterios de sostenibilidad ambiental, económico y social, por lo tanto las empresas si quieren venderle al Estado van a tener que adecuarse. Ahora esto ya también es algo global, o sea que ni siquiera es del país, sino ya todos los demás países están solicitando esto. Y lógicamente al incorporar estas opciones de consumo sostenibles, hace que el comercio sea un motor para mover todo esto, estos temas ambientales y lógicamente orienta hacia unas finanzas hacia arriba, ¿no? Crea soluciones y modelos de negocios circulares, economía circular. Esto lo van a ver en un módulo más adelante.
eficiencia en los recursos y de bajo impacto. O sea, hay que optimizar los recursos, crear soluciones de modelos circulares y tienen que ser eficientes y de bajo impacto. O sea, hay que optimizar. Eso es lo que se va a llevar a economía circular. Yo no voy a entrar más al detalle porque eso lo vamos a ver en otro módulo. Lograr sistemas de aprovisionamiento con el uso intensivo de los recursos y mejoren su rendimiento. Sí, estamos hablando de sistemas fotovoltaicos, sistemas eólicos, etcétera, etcétera. De eficiencia energética. Mensajes claves, nos dice este informe, dice, el uso de recursos naturales aumentará un 60% para el 2060, lo cual pone en riesgo los objetivos climáticos, ambientales y de desarrollo humano. Entonces, aquí nos dan más o menos tres pautas que tenemos que tener en cuenta. El incremento en el uso de los recursos naturales es la causa principal de la crisis planetaria que tenemos hoy en día. En los últimos 50 años, el uso de materiales se ha triplicado y sigue aumentando a un ritmo anual que supera el 2,3%. La extracción y procesamiento de materiales generan impactos tan grandes en el clima y la biodiversidad que superan los límites necesarios para mantener el calentamiento global por debajo de 1,5 y frenar la pérdida de la biodiversidad. Y ese es el problema que vamos a tener y más adelante una de las malas noticias que nos dan. Otro de los mensajes claves es para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible y climáticos es esencial reducir el uso intensivo de recursos en alimentación, transporte, vivienda y energía. Y nos da más temas. Para lograr los objetivos de desarrollo sostenible es necesario desvincular el crecimiento del bienestar humano del impacto ambiental. Y eso es parte de consumo y producción sostenible como parte de las herramientas que vamos a ver más adelante en este módulo. Los países de altos ingresos consumen 6 veces más materiales y generan 10 veces más emisiones climáticas per cápita que los países de bajos ingresos. Es posible reducir el uso de recursos y al mismo tiempo impulsar el crecimiento económico, disminuir la desigualdad, mejorar el bienestar y reducir significativamente los impactos ambientales en contraste con las tendencias del pasado. Sí, sí es posible. Otro de los mensajes claves que nos dice Naciones Unidas es dirigir el uso de recursos hacia las áreas más necesitadas, facilitará el cumplimiento de los ODS, que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y fomentará una prosperidad equitativa. Entonces, nos dicen, para hacer este mensaje clave es vital implementar políticas audaces para eliminar actividades insostenibles, fomentar soluciones responsables e innovadoras y lograr la aceptación social de la transición necesaria. Para eso hay bastante capacitaciones, hay que ver sobre tecnologías limpias y otros temas más. El enfoque actual en la oferta, producción, debe reforzarse con un mayor énfasis en la demanda como el consumo. La comunidad científica coincide en la urgencia de tomar decisiones valientes y basadas en evidencias para proteger el bienestar presente y futuro de nosotros. Lo que hace un momento les dije, aquí vamos a ver las buenas y malas noticias. El informe del panel intergubernamental sobre el cambio climático del 2021 nos da en resumen malas y buenas noticias. Primero nos vamos con las malas. Nos dicen que el mundo será más cálido en lo que ha sido en al menos 125.000 años. En los extremos climáticos, olas de calor, fuertes lluvias y sequías se están volviendo más intensos y más frecuentes y se vinculan a las emisiones de gases de efecto invernadero. Y eso ya está comprobado. El mundo se calentará al menos hasta mediados del siglo. Cualquiera que sea el camino que tomemos, igual se va a seguir calentando los polos, pero el problema es que si no hacemos nada, se va a calentar más rápido. Si hacemos algo, incluso entre las buenas noticias puede comenzar a retroceder lentamente. Es como, siempre lo hago con una comparación de que si yo estoy en un Ferrari a 300 km por hora y de un momento a otro le pongo freno a todo dar. Entonces, el Ferrari que está yendo a 320 km por hora no va a frenar de golpe, simplemente va a frenar poco a poco y mientras frena va a avanzar unos cuantos kilómetros más. Lo mismo sucede con esto, ¿no? Yo lo comparo. Si hacemos las cosas bien, se va a seguir calentando, pero puede calentarse más lentamente
y vas hasta que frene. Esa es la comparación. Y más aún, entre las buenas noticias que vamos a ver, incluso podría comenzar a retroceder, ¿no? Pero ahorita lo vemos. Se espera alcanzar a 1.5 grados a principios de la década del 2030, ¿sí? Los acuerdos de París habían firmado para que se espera alcanzar 1.5 grados o 2 grados centígrados al 2100. Y lamentablemente nos estamos adelantando 70 años. Entonces, por eso es una mala noticia. Bueno, las buenas noticias, sí hay buenas noticias. El informe nos dice que la tecnología ha avanzado tanto que hoy en día el nivel de incertidumbre, cuando yo hago mis predicciones, son cada vez más exactos. Okay. Entonces, todo lo que se predice es todo lo que se va a dar. Igual, mucho más certeza que si llegamos a 0 CO2 neto, es probable que también se tenga una contribución a un mayor calentamiento. Esto a pesar continuo de hielo del permafrost. Permafrost son los polos. ¿Okay? ¿Y por qué el CO2? Porque CO2 es uno de los gases de efecto invernadero. Ahorita vamos a ver un video pequeñito que es un gas de efecto invernadero. Igual, muchos extremos están relacionados con las temperaturas, por lo que si detenemos el calentamiento, la mayoría de los extremos también deberían dejar de empeorar. El metano, que es otro de los gases de efecto invernadero, nos dicen las reducciones de metano en los próximos 10 años pueden reducir la tasa de calentamiento a corto plazo sin precedentes y mejorar la contaminación del aire. Si vamos más allá y vamos a todos los gases de efecto invernadero netas, cero, el cambio de temperatura debería incluso comenzar a retroceder lentamente. Igual, ya estamos en varios límites. Al siguiente año, en el 2022, este informe, el sexto informe de evaluación del IPCC, nos dicen que estamos llegando a un punto en que tal vez no haya retorno. Entonces, depende del camino que nosotros tomemos, o nos vamos por el camino verde, o nos vamos por el camino rojo. Y si no vamos por el camino rojo, simplemente no va a ser nada sostenible y el planeta no va a durar mucho. El mapa global de gases de efecto invernadero, este es global, es a nivel global. El que más emite de estos gases de efecto invernadero, es el de energía, ¿no? Más del 73% lo genera la energía y el segundo que va en camino es la agricultura. Esto es global, o sea, la suma de todos los países. Si solamente hablamos de Perú, por ejemplo, para Perú, la agricultura y el cambio de uso, la deforestación y el cambio de uso se ocupa más o menos el 51% de gases de efecto invernadero, ¿no? Y el segundo para el Perú es de energía, que más o menos, si no me equivoco, es un 15, 20%. Pero si esto lo vemos a nivel global, energía es el que más genera. Hay países que más emiten gases de efecto invernadero a través del sistema de energía. ¿Sabes qué es el efecto invernadero? Es el fenómeno natural que permite a nuestro planeta mantener las condiciones necesarias para albergar vida. La atmósfera captura algunos de los rayos del sol que llegan a la corteza terrestre, manteniéndolos dentro para conseguir una temperatura media de 15 grados. Si la atmósfera no atrapara ninguno de estos rayos que rebotan en la superficie, la temperatura media de la Tierra sería de menos 18 grados. La atmósfera está compuesta por diversos gases naturales, siendo el nitrógeno, el oxígeno y el argón los que constituyen el 99,93% del total. Sin embargo, son otros gases como el vapor de agua, el dióxido de carbono, el metano, el óxido de nitrógeno y el ozono los que tienen una mayor incidencia en el efecto invernadero. Además, en la atmósfera también están presentes gases artificiales llamados clorofluorocarbonos. En la proporción adecuada, estos gases cumplen su cometido, pero al aumentar su concentración por obra del hombre, la atmósfera retiene más calor del necesario, provocando el aumento de las temperaturas, el deshielo de los polos, la desertificación, incendios, tormentas e inundaciones. ¿Por qué aumentan los gases de efecto invernadero? Hay tres razones principales: la quema de combustibles fósiles como el petróleo, carbón y gas natural,
la deforestación de bosques y destrucción de ecosistemas marinos que absorben el dióxido de carbono y el aumento de una población que cada vez consume más recursos naturales. Ahora que ya sabes cuál es la causa del problema, puedes ayudar a reducir la emisión de gases de efecto invernadero. ¿Y tú? ¿De qué manera luchas contra el cambio climático? Bien, ya sabemos qué son los gases de efecto invernadero y por qué hablamos siempre del CO2. El CO2, como le dije, es el de mayor contribución, más del 60%, 70% más o menos de toda la composición de los gases de efecto invernadero, tiene CO2, por eso que se habla mucho en las literaturas sobre el CO2. Y si también por ahí hablamos de CO2 equivalente, es que todos los demás gases de lo que conforman los gases de efecto invernadero los han convertido a un solo idioma que es CO2, ¿no? Es como decir, todas las monedas las cambio a un estándar, ¿no? O todo lo convierto a dólares, o todo lo convierto a soles, o todo lo convierto a rublos, ¿no? Para saber exactamente, pero no puedo medir pues 10 libras con 10 euros o con 10 soles. Entonces, no sé cuál es mayor, entonces yo tendría que convertirlos a toda una unidad. Y eso es lo que se hace con estos gases de efecto invernadero. Generalmente, ¿por qué el CO2? Porque es el de mayor contribución, como indico, ¿no? Pero no hay que dejar de lado los demás. Los demás, por ejemplo, el metano es 31 veces más peligroso que el CO2. Y a eso le llaman potencial de calentamiento global. O sea, es mucho más peligroso. Si el CO2 tiene un impacto 1, el metano tiene un impacto 31 veces más peligroso. ¿Ok? Bien, hay un desbalance mundial. Este es del informe del 2024, hasta con data del 2023. Desde la pandemia, desde la pandemia hubo un quiebre para la humanidad, un quiebre para también la parte ambiental. Lamentablemente costó muchas vidas, no debió pasar eso, pero sí le dio un respiro al planeta. Y desde esa época a la actualidad estamos en un balance positivo. ¿Qué significa eso? Hay más fuentes sumideros que fuentes de emisiones. Pero hay un porcentaje crítico, porque es un 4% nada más de balance positivo, que de un año a otro puede pasar de rojo a verde o de verde a rojo. Y eso sucedió antes de la pandemia, estábamos en 4% negativo y se mantiene con un 4% positivo después de la pandemia. Por eso le digo, es un valor muy, muy frágil y no hay que estar confiados. Igual el NOAA es el laboratorio más antiguo del mundo, es así como el Big Bang que da la hora oficial, acá dan la hora oficial de este gas de efecto invernadero todos los años. Y si pueden ver a la mano derecha, desde el 2016 al 2025 siempre ha habido un incremento y no una disminución. Igual acá hay un interactivo, quiero que vean ese interactivo del mismo NOAA, por si acaso toda la información está en las diapositivas que se dejan. Si pueden observar, el punto rojo es el NOAA, está en Mauna Loa y está haciendo unas estadísticas de cómo han ido evolucionando la data desde el año 79 y va a llegar hasta el 2024. Y si se dan cuenta en el mapita, cada vez que pasa un año se van aumentando más bolitas de plomitas, que son las estaciones donde la informan y brindan mayor data, y de tal manera que la data final sea mucho más ajustada y más real. Se van a dar cuenta que cuando se llega al 2024 vamos a tener casi todo el mapa mundi llenecito de bolitas, en las cuales van dando data, alimentando al laboratorio para poder sacar Pero lo interesante es que no se queda aquí, sino también hace un análisis hacia atrás hasta la era preindustrial y se va más allá hacia la era del hielo. ¿Y por qué? Porque acá hay un punto crítico que nos dice la Organización Mundial de la Salud sobre este gas. El umbral de este gas de salud nos dice que nunca, ni siquiera las erupciones volcánicas más desastrosas, hayan logrado pasar lo que el ser humano con su tecnología logró pasar. Entonces, y eso es preocupante. Y se van a dar cuenta, y si alguien ha podido ver por televisión alguna vez
una erupción volcánica como es, qué tan desastroso es, y uno podría decir, wow, qué tal contaminación va a dejar al planeta. Pero si consideramos todas las emisiones que el mundo emite comparado con una erupción volcánica, esto es casi despreciable. Por eso es que cuando salen estos análisis de gas de efecto invernadero, la contribución de una erupción volcánica es del 0.5%. ¿Ven? Miren, hasta el cambio llega, el nivel de acá es el cambio de 300 partes por millón, que por las justas de la época del hielo logran pasar con las erupciones volcánicas más desastrosas. Mientras que el ser humano ya desde la época preindustrial ya los había pasado. Miren todas las empresas, entidades, países, universidades, centros científicos que aportan información a esta data para que la data sea mucho más exacta, ¿no? La NASA es uno de los principales que se dedican a entregar esta información. Entonces, lo que yo les decía hace un momento, ¿no? En 1911, ya con la era preindustrial, ya habíamos logrado pasar el nivel. ¿Y por qué ese nivel? Porque la OMS, la Organización Mundial de la Salud, dice que ese es el nivel de umbral de seguridad de salud para el ser humano. Imagínense cómo estamos ahora. Eso es para que tengamos un poco de reflexión. Igual, suben las concentraciones del dióxido de carbono, sube la temperatura de la Tierra. Eso ya está. Y aquí podemos ver lo que ha sido el año 2024 en la NASA, que ha sido el año más cálido registrado. Escuchen y lean. Bien, ¿vieron? Es el año que más, el 2024 ha sido el año más cálido que ha habido. Igual, el día de la sobrecapacidad de la Tierra, ya estamos en el informe del 2025, seguimos consumiendo de 1.75 planetas que fue el año pasado, 1.8, estamos aumentando ligeramente. Si pueden observar, los 4 últimos años hay un retroceso, que es justo el día de pandemia, el año de pandemia, no el día, perdón. El año de la pandemia retrocedimos a 1.6 planeta Tierra, de ahí hemos regresado, felizmente nos mantenemos en línea casi recta, esperemos no aumentar. A la mano izquierda hay una comparación que nos hacen, ¿no? Porque a nivel global hemos consumido 1.75 planetas Tierra, pero, por ejemplo, si nos hacemos las preguntas de cuántas tierras necesitaríamos si todos viviéramos como los residentes de Estados Unidos. Si viviéramos como los residentes de Estados Unidos, necesitaríamos 5 planetas tierras. ¿Okay? Si viviéramos como los residentes de Australia, necesitaríamos 4.7 planetas tierra. Y así vamos. Si fuéramos a vivir a la India, necesitaríamos menos de un planeta. Entonces, el promedio de todos aquellos que han consumido ya todos sus recursos, incluyendo el Perú, hacemos a 1.8 planetas tierras. ¿Y cuántos planetas tierras tenemos? 1, no tenemos más. Acá están, por país, qué fecha es el que se consumían sus recursos, ¿no? Entonces, en nuestro caso, más o menos, Perú fue en agosto, el 16 de agosto, está ahí, si lo van a poder ver. Hace 3 años atrás, solamente en enero, España se había consumido todos sus recursos,
Hoy ya España se consumió todos sus recursos. En mayo, más o menos por ahí estamos, mayo, si se pueden observar, por ahí está España. Hay países que optimizan mejor sus recursos y hay países que no optimizan mejor sus recursos. El Perú y el cambio climático, más del 80% de la población está asentada en zonas altamente sensibles a los efectos del cambio climático. Somos el país o uno de los países que menos gas de efecto invernadero emitimos al mundo, pero sí somos el tercer país más vulnerable al mismo. Entonces hay que hacer los cambios que necesitamos hacer. Hay un contexto nacional. El Perú es un país mega diverso. 84 zonas de vida de 104 que existen en el mundo, las tenemos nosotros. 28 climas de los 32 existen en el mundo, están en el Perú. Tenemos áreas naturales protegidas, hay un 18% de todas nuestras áreas protegidas. 10 de las 19 especies de cedros están aquí. Gran riqueza de especies de plantas con flores que suman 19.147 especies y de ellas 7.590 endémicas. O sea, ¿qué significa? De la zona, que solamente crecen en esa zona. Nuestros ríos y lagos y lagunas albergan más o menos 1.480 especies de peces y nuestros mares 942 especies. Igual es un paraíso amenazado. Nuestro país es un paraíso amenazado. 164.662 hectáreas de bosques amazónicos fueron deforestados en el 2016. 89% de la infraestructura vial de nuestro país es altamente vulnerable a los eventos climáticos. Y eso lo podemos ver si aquellos que viajamos por todo el país vemos cómo están nuestras carreteras. 57% de las superficies de nuestros glaciares se han perdido en los últimos 54 años. 777 especies de plantas podrían desaparecer por efectos de cambio climático. Y cerca del 20% de oro que se produce en el Perú es obtenido por mineros informales y que destruyen nuestra Amazonía. El oro sigue siendo nuestro principal producto de exportación. ¿Propuestas y herramientas? ¿Las hay? Hay que romper estos paradigmas de que es un planeta infinito, un planeta que se nos acaba, de un sistema que antes pensábamos que era modernidad y nos confundíamos. Tenemos que ver la sostenibilidad, el equilibrio entre la sociedad, economía y el ambiente. No podemos desligarnos uno del otro. Los objetivos de desarrollo sostenible, los 17 objetivos que firmamos en el 2017. Estamos inmersos, el Perú también se comprometió a estos objetivos de desarrollo sostenible. En particular, sobre los temas que estamos hablando, de ecoeficiencia y todo lo que vamos a hablar en este curso, estamos hablando de los objetivos de desarrollo sostenible 12, producción y consumo responsable. Y se van a dar cuenta que lo que voy leyendo acá y más adelante vamos a leer lo que es ecoeficiencia es lo mismo. Y cuando hablemos también de economía circular, también es la optimización. ¿Y qué es? Suponer hacer más y mejor con menos. Y el uso eficiente de los recursos. ¿Okay? Son las partes más importantes de producción y consumo responsable. ¿Y cómo funciona esto? Es el desvincular, desacoplar. Si leemos algunas lecturas vamos a encontrar desacoplar, desvincular entre el bienestar humano y el uso de los recursos, o la actividad económica con el uso de los recursos, o también la actividad económica con los impactos ambientales. A veces mi actividad económica subía, aumentaba y lógicamente mis impactos ambientales también subían. Si bajamos eso, si logramos romper el desvincular, que mi actividad económica sea mucho más eficiente y mis impactos ambientales disminuyan, ahí estoy haciendo consumo y producción sostenible. Vamos a hablar rápidamente de economía circular. Esto lo vamos a ver en un módulo más extenso. Solamente por parte gráfica vamos a hacer, la primera parte es lineal, aunque no parezca, pero sí, si lo vemos como es extracción, producción, uso y fin de uso. Ese era el modelo lineal, ¿ok? Extraíamos por extraer, hacíamos una producción, no sabíamos cuánto emitíamos en el ambiente, igual el uso lo usábamos como queríamos y una vez que necesitamos simplemente lo disponía.
sin pensar si esto podía contaminar o no podría contaminar. Después comenzó un cambio de procesos en la economía circular a cómo el usuario, ¿no? Esto es de pensar y de cambio de chip de las personas. Comenzaron las capacitaciones, comenzaron el fortalecimiento de capacidades, el conocer nuevos conceptos, y es el cambio de chip que tenemos que hacer cada persona. Pero nos dicen entre uso y uso, yo comienzo a rechazar las cosas que realmente no utilizo. Por ejemplo, si me voy a una farmacia y voy a pedir una pastilla que me voy a tomar en un rato, generalmente en la farmacia te lo ponen en una bolsita de papel y te entregan la pastilla para que te lo tomes. Entonces tú puedes comenzar a rechazar. No, ¿sabes qué? No, gracias por la bolsita de papel, porque ahorita me voy a tomar la pastilla. Reducir, el ser humano es consumismo por consumir. Revisen en sus casas, van a encontrar un montón de productos que ustedes se han comprado y nunca lo han usado, y nunca lo van a usar. Entonces comencemos a reducir lo que no es indispensable, lo que no necesitas. Reusa todo lo que puedas, que dale mayor durabilidad, dale otro uso, reúsalo para otras cosas, cuando piensas que ya no se puede más. Después hay una parte que el mismo usuario ya no lo puede hacer. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Se lo mando a un negocio. A eso le llamamos usuario-negocio. Por ejemplo, ¿para qué? Un equipo que se malogra, un zapato que se me abre. Entonces, lo mando a reparar, restaurar o manufacturar y después nuevamente regresa al usuario, ¿no? A eso le llamamos usuario-negocio. Después, a negocio-negocio. Entonces, yo ya no lo puedo usar. Entonces, yo, entre comillas, le mando un fin de uso, pero que viene otra empresa que lo va a reutilizar o va a reciclar, y esta otra empresa, que es un negocio, se lo va y se lo vende a otro negocio. Entonces, sirve de tal manera que el fin de uso no llega a la finalidad. Ahora, si vamos más allá, si vamos mucho más allá, y estamos hablando solamente de la parte del usuario y del negocio, ¿no? Usuario-usuario, usuario-negocio, negocio-negocio en esta parte. Pero la economía circular va más allá. El concepto de economía circular es desde la extracción. Reducir por diseño el consumo de. ¿Ok? Entonces, la economía circular va mucho más allá. Le vas a agregar valor, vas a retener valor, vas a hacer que tu producto tenga la mayor durabilidad en el tiempo posible, o que este termine para otro proceso y este nunca logre terminar en un fin de uso, que es un relleno sanitario, un botadero. ¿Okay? Entonces ya se habla desde la reducir por diseño, lo más conocido como los ecodiseños. Entonces yo cuando creo un negocio propio ya tengo que ir pensando desde incluso de los proveedores. Tal vez yo no sea una empresa que extraiga, pero sí voy a usar proveedores. Entonces, desde los proveedores yo tengo que buscar qué es lo que ellos necesitan qué es lo que yo necesito y qué tipo de material necesito que ellos me entreguen para que yo sea competitivo y sostenible en el tiempo, ¿no? Que vengan de bosques certificados, que no contengan sustancias químicas, que no vengan productos con fertilizantes, sino con abono natural, etcétera, etcétera. Depende del rubro en la cual yo vaya a desarrollar mi negocio. Normatividad y ecoeficiencia. Ecoeficiencia no solamente es un solo tema, esto es transversal. Hablamos desde la política del Estado, el 19, que habla sobre el desarrollo sostenible y gestión ambiental. La Constitución Política del Perú también habla, el Plan Bicentenario del Perú del 2024 también. La Ley de Contrataciones del Estado, sus principios de sostenibilidad. Ahora con la Ley Nueva de Contratación del Estado, valor por dinero, ya no es ahora el más barato gana, sino qué me das por lo que me cobras, ¿no? Entonces, ahí es donde yo exijo más en mi término de referencia para que yo tenga un producto más sostenible, así cuesta un poco más. Entonces ya se rompe el esquema del más barato gana, sino ahora es el principio de valor por dinero, perdón. La Política Nacional del Ambiente también, la Política Nacional de Competitividad y Productividad, la Ley General del Ambiente,
normas relacionadas a ecoeficiencia. Ecoeficiencia no solamente es del Ministerio del Ambiente, sino si queremos hablar de eficiencia energética, tengo que hablar con el ente rector, que es el Ministerio de Energía y Minas. Igual en todas las políticas que yo pueda generar o indicar aquí, tengo que relacionarlos con las competencias de cada entidad. Por ejemplo, y estoy colocando algunas de las muchas normas que hay y que también competen a ecoeficiencia, pero no es factible ponerlas todos en una pantalla. Transversales como la Política Nacional de Competitividad y Productividad y la Política Nacional del Ambiente. Si yo hablo de eficiencia energética, ya ahí viene desde el 2000 con la Ley de Promoción del Uso Eficiente de Energía. Acá el Ministerio de Energía y Minas es el ente rector. Y eso que estamos viendo algunas normas. Si hablo de reducciones de emisiones, igual el Ministerio de Energía y Minas es el ente rector en estos temas de reducción de emisiones. Estamos hablando de movilidad eléctrica, estamos hablando de convertir masivamente los vehículos a gas natural del Estado, del sector público. Y ya hay estaciones eléctricas, así como estaciones de gasolina. Y ya tengo entendido, en Lima hay 3 estaciones donde va a poner su carga eléctrica, aparte de todos los centros comerciales que hay, que en sus estacionamientos ya tienen 1 o 2 estacionamientos para carga eléctrica. Si yo quiero hablar de gestión documental, pues la presidencia del Consejo de Ministros es el ente rector. Aquí he puesto 4 normas, pero si yo quiero hablar solamente de gestión documental, me lleno toda esta pantalla. Construcción sostenible, vivienda es el ente rector en construcción sostenible. Si hablo de residuos sólidos, hay una Dirección General de Gestión de Residuos Sólidos. Hay toda la normativa y la actualizada. Si quiero hablar de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, está toda la normatividad. Regulación de plástico también, hay la Dirección de Residuos Sólidos encargada. Y la ecoeficiencia, que comenzó en el 2009 y en el 2021 se actualizó con el Decreto Supremo 016-2021 MINA. Entonces, ecoeficiencia, ¿qué es? Producir más con menos, y hace un momento hemos visto que es producir más con menos en lo que es consumo y producción sostenible. Entonces, ¿es un desempeño ambiental versus un desempeño económico? Sí. Yo no puedo tener un desempeño económico positivo y un desempeño ambiental negativo. No es ecoeficiencia, ni viceversa. No un desempeño ambiental positivo y económico negativo, tampoco es ecoeficiencia. Y se puede medir. Tienen que ir de la par. ¿Qué prácticas podemos implementar? A través de consumo responsable. Nosotros estamos haciendo un cambio de chip. Tú tienes que cambiar primero, antes de comenzar a cambiar el resto. Yo me acuerdo en la época de mi padre, que en paz descanse, y nos íbamos al mercado con nuestras canastas de mimbre y cargábamos así las frutas y verduras, las íbamos colocando en la canasta y íbamos comprando del mercado central. Hoy en día los supermercados te lo venden de esta forma, que no es nada sostenible. Apoyemos a los eco y bionegocios, existen, consumiendo ¿qué? Productos de marcas que contribuyen al manejo sostenible de los recursos naturales, o comprando a productos de nuestra biodiversidad que además de generar recursos para la protección de las áreas naturales protegidas es un impulso muy grande. Comprando productos que utilizamos como materia prima los residuos. Hoy en día ya se optimizan todos estos sistemas. Más adelante, en los temas de economía circular y otros temas, se van a ver algunos casos de éxito. Apoyamos a los productores locales consumiendo productos que saben de dónde provienen y cómo están hechos. Comparte las buenas prácticas y experiencias del consumo local de tus familiares y amigos, también si tienes conocidos de donde las zonas que tú estés trabajando. Apoya el consumo local también, ayudas al ambiente a evitar el uso de auto y de transporte públicos. Hoy en día, al menos acá en Lima, hay muchos parques, hay estos parques, las ferias, las cuales los vecinos van y hacen sus compras ahí, ¿no? Sin tener que movilizarse en carro, caminando nada más. Usa herramientas educativas. Hay herramientas educativas, por ejemplo,
y unas herramientas educativas que tienes que saber qué es lo que vas a hacer y qué impacto podrías generar, ¿no? Por ejemplo, para el uso de bolsas, ¿no? La de Tecnopor, para que no usen el Tecnopor, las cañitas, qué impactos estas podrían tener. ¿Y cómo lo provengo? Bueno, limita la generación de residuos sólidos innecesarios. Por ejemplo, si estás yendo a tu trabajo, usa tupperwares reutilizables para tus comidas, usa tomatodos y tazas, bolsas reutilizables. Algunas alternativas de plástico, sorbetes polipapel, o de bambú, o de acero inoxidable, si quieres hacer un poquito más. Bolsas de rafia, bolsas de tela, bolsas de papel. Estoy viendo que usan más bolsas de papel y de tela. Rafias sí, para el mercado he visto bastante. Evitar el uso y entrega de contenedores de Tecnopor y reemplazarlos por otros de material biodegradable. Por ejemplo, ya hay hechos de base de papel y cartón, o de la hoja de plátano, o de la fécula de maíz, o del azúcar. Entonces, ya hay alternativas y cada vez hay más. Por ejemplo, acá hay un ejemplo de ecodiseños. Todo el cepillo es biodegradable, todo, desde la cerda, todo. O este caso de que tomas tu café y después te comes tu tacita, ¿no? Es una taza especial hecha de galleta, con su protección como para que no se te derrita en ese momento. Y entonces te tomas tu café y después te comes tu taza. O como empresas que hacen al 100% de carbono neutral. Y por ejemplo acá esta empresa Natura se ha comprometido a ser carbono neutral desde la producción, desde la extracción de los materiales hasta el uso responsable de todos sus empaques y embalajes y todo lo demás. Entonces tiene que ser de buscar certificados, ¿no? También hacen trabajos sociales, fair trade, etcétera, etcétera. Incluso los empaques son ecoempaques amigables al ambiente, ¿no? No nos vayamos tan lejos, este es un producto peruano de sostenibilidad destinados a un porcentaje de nuestras ventas, que es una empresa que te vende productos de belleza, ¿ok? Y ellos hacen reforestación, reciclajes, piden que tus productos que hayas comprado los devuelvas. Entonces tienen albergue para perros, mandan a hacer mantas polares y los donan a las zonas de friaje, o están reforestando 100.000 árboles, ¿no? Podemos hablar de estilos de vida sostenible. Unos dominios más importantes de estos estilos de vida sostenible es la alimentación, vivienda, movilidad, compras, ocio. Esto lo establece Naciones Unidas como algunas de las alternativas para estos estilos de vida sostenible. La alimentación, de lo que comemos y bebemos, cómo se produce, proceso y entrega, cómo se desecha todo. En vivienda, cómo vivimos, dónde vivimos, qué se utilizó para construir la vivienda, cómo calentamos y enfriamos nuestros ambientes, qué instalamos en nuestras casas, si instalamos eficiencia energética, si no instalamos, si instalamos focos convencionales o focos LEDs, etcétera, etcétera. Movilidad, cómo nos transportamos, qué tipo de transportes utilizamos, igual las compras, los productos que compramos, el tipo y cantidad de materiales utilizados para producirlos, cómo los utilizamos y con qué frecuencia los reemplazamos. El ocio incluso también, cómo pasamos nuestros tiempos libres, nuestra selección de destinos turísticos y actividades y las instalaciones que utilizamos. Miren en las 5 áreas de las acciones diarias y sus impactos en los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? En la alimentación ven al objetivo 2, 13, 14 y 12. ¿No? Para tú hacer tus compras sostenibles o tu estilo de vida sostenible, puedes impactar en el 11, en el 15, 14, 12. Movilidad es mucho más, 11, 13, 3, 7, 9. Vivienda también 13, 1, 7, 8. Ustedes pueden revisar cuáles son todos los objetivos de desarrollo sostenible. En ocio, ahí también impactamos en
en cinco objetivos de desarrollo sostenible, el 14, 13, 15, 3, 4, es el cómo lo vivimos, o sea, qué tipo de, digamos, de tour utilizo, cómo me comporto en los tours, qué llevo, cómo me traslado, qué uso, si como más sostenible o no como más sostenible, si utilizo productos naturales o no los productos, o si utilizo guías locales, etcétera, etcétera. Algunos ejemplos, ¿no? En alimentación, opta por proteínas vegetales, no desperdicies, cultiva tus alimentos, reusa más en compras, compra ropa duradera, rechaza lo desechable. En movilidad, mantente activo, comparte tu vehículo. Carpooling, elige transporte limpio. En vivienda, invierte éticamente, apoya a la industria limpia, genera energías en casa. Ocio, vive el momento, sé curioso, elige experiencias adecuadas. Acá hay un video sobre los objetivos de desarrollo sostenible. Agenda 2030. 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible para transformar nuestro mundo. ODS 12. Producción y consumo responsables. Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles. Nuestro modelo de vida y de consumo demanda una gran cantidad de recursos. Tiene un alto impacto ambiental en el planeta y nos enfrenta a grandes contradicciones con el desarrollo sostenible. Un ejemplo. Alrededor de un tercio de los alimentos que se producen a escala mundial acaban siendo desperdiciados en un planeta en el que muere gente por falta de alimento. Para garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles, la Agenda 2030 quiere lograr el uso eficiente de los recursos naturales y la gestión ecológicamente racional de los productos químicos y de todos los desechos a lo largo de su ciclo de vida. También quiere reducir el desperdicio de alimentos, promover la prevención, reducción, reciclado y reutilización de los desechos, fomentar el turismo sostenible, reducir los subsidios a los combustibles fósiles y fortalecer la capacidad científica y tecnológica de los países en desarrollo para favorecer un consumo y una producción sostenibles. Conseguirlo supone actuar desde todos los eslabones de la cadena productiva. A las personas, como consumidoras, nos corresponde adoptar estilos de vida en armonía con la naturaleza. A las empresas les corresponde adoptar prácticas sostenibles y desde las instituciones hay que promover la compra pública sostenible, entre otras cuestiones. En un planeta con recursos finitos, los modelos de producción y consumo que se adopten son claves para alcanzar el desarrollo sostenible. ¿Nos ponemos a ello? Bien, eso es todo de este módulo sobre fundamentos de la ecoeficiencia aplicada en el sector público. Gobierno del Perú.